Bueno, muy buenas tardes. En vista de que tenemos una restricción severa de tiempo, además de agradecer a los organizadores y de saludar a los funcionarios, comenzando por la ministra, yo no voy a utilizar entonces la presentación que tenía, esa puede quedar para la memoria del Congreso, y voy a tratar de mencionar los puntos centrales que sobre el tema de financiación estuvimos discutiendo en los últimos 10 meses en el seno de la Comisión de Infraestructura y basados en algunos estudios que comisionamos a especialistas sobre el tema. Para comenzar, en el diagnóstico general de la Comisión, queda muy claro que la infraestructura de transporte hoy día es un cuello de botella del crecimiento colombiano y que ese cuello de botella se gestó por tres razones. Niveles de inversión muy bajos, que en parte se debe a la ausencia de proyectos, pero que en muy buena medida se deben a debilidades institucionales. Hay trabajos recientes, comparativos, que muestran que Colombia está por debajo del promedio latinoamericano en todos los indicadores institucionales del sector de transporte. Y asimismo por baja calidad de los contratos de concesión, que muestra que, por ejemplo, comparado con los de Chile y Perú, tienen una gran distancia en nuestro país. Frente a esto tenemos el gran reto del programa de inversiones que ha planteado el actual gobierno y en particular la ANI. Ese programa de inversiones demanda no solamente cuantiosísimos recursos, sino los concentra en muy pocos años. Y quiero entonces entrar a las consideraciones básicas que tuvo la Comisión sobre cómo se debe pensar el financiamiento de ese programa. Comenzando por la tarea del Estado, el tema fiscal. El primer punto que quiero insistir es que estamos de acuerdo en la Comisión con la idea que planteaba la ley de la APP y que ha estado elaborando el gobierno con el Banco Mundial, de que conviene extender el esfuerzo fiscal sobre la vida útil de los proyectos para poder hacer estas inversiones concentradamente, pero sin que al hacerlas incurramos en déficits fiscales en el corto plazo muy grandes que darían una señal complicada a los mercados internacionales. De todas maneras, el Estado tiene que cumplir sus obligaciones y para eso va a necesitar recursos para este y para otros fines. Y aquí esto es un comentario personal mío, de que ahora que se discute una reforma tributaria en el Congreso, es muy importante decidir si realmente queremos que sea neutra en términos de recaudo. En segundo lugar, la concesión, a diferencia de un contrato de obra pública, es un instrumento a través del cual el Estado no está comprando un bien, no está contratando la construcción de una carretera, está contratando un servicio durante toda la vida útil del proyecto que debe prestar el concesionario, no solo construyendo muy bien la vía, sino manteniéndola muy bien e internalizando ese problema de incentivos intertemporales que hay entre la construcción y el mantenimiento. Esa es una de las ventajas principales del sistema de concesión sobre el de contratación pública. Uno de los muchos que la hace mucho más eficiente cuando se puede usar como instrumento. Sin embargo, esta manera de utilizar los recursos públicos a través de la vida útil de los proyectos va a implicar que en el corto plazo es necesario un mayor aporte de financiamiento privado, que tiene que venir de tres fuentes. Primero, mayores aportes de los concesionarios. Segundo, que el sector bancario continúe financiando en volúmenes ojalá crecientes al sector de la construcción, pero entendiendo que ante este tipo de financiamiento y de contratos de concesión, como lo vamos a ver, el sector bancario va a tener más riesgos ahora. Y por tanto, tenemos que pensar en formas que garanticen que siga poniendo la misma cantidad de recursos o más. Y tercero, va a ser indispensable acudir al mercado de capitales en forma creciente.
y de ahí viene la importancia de las normas relacionadas con lo que se ha llamado los bonos de infraestructura. Es importante señalar que la base de todo es tener unos contratos de concesión bien estructurados que sean financiables. Para que un contrato de concesión sea verdaderamente un contrato de concesión, le tiene que asignar los riesgos a la parte que mejor los puede manejar. El sector privado maneja mucho mejor el riesgo de construcción y de mantenimiento que el sector público, eso lo hemos visto en todos los casos, pero de manera muy particular en la infraestructura de transporte. Y ese riesgo tiene que estar a su cargo. Por eso es que los dineros públicos solamente se entregarán a lo largo de la vida útil del proyecto y condicionados en que se haya verificado la disponibilidad y la calidad de servicio de la vida, porque lo que se está comprando es un servicio. Por su parte, el sector público es mucho mejor en manejar el riesgo de los trámites públicos, como es apenas natural. A muy pocos países en la historia se les ha ocurrido que por no ser capaz de coordinar los trámites internos, se le pasa esa responsabilidad a un concesionario privado. Entonces, de ahí nace la insistencia de la Comisión en que hacia adelante, y ojalá en la cuarta generación, voy a decirlo yo personalmente, las licencias ambientales y las consultas hayan sido totalmente terminadas antes de entregar la licitación. El tema de predios tomará más tiempo desarrollar la recomendación nuestra, pero los otros dos se podrían aplicar de manera muy inmediata. Ahora, para que este tipo de contrato sea financiable, también le tiene que dar al concesionario unas ciertas garantías. Y por tanto, estamos diciendo que el contrato de concesión tiene que precisar muy bien de qué se entiende por disponibilidad de la vida y por calidad de servicio. Tiene que precisar con exactitud qué tipo de descuentos en los pagos, que en general deben ser muy acotados, se aplicarían ante distintos tipos de indisponibilidad o de falta de calidad de servicio. Y obviamente si hay indisponibilidad total, pues no hay pago y seguramente eso debe llevar a la terminación del contrato. Debe precisar también los periodos y la forma de remediar la indisponibilidad y calidad del servicio. Y debe establecer a nuestro juicio, y esto es muy importante, quien verifique la disponibilidad y la calidad del servicio no puede ser el propio Estado. Tiene que ser un tercero idóneo para evitar arbitrariedades frente al concesionario. Finalmente, debe obligar al concesionario a adquirir seguros con agencias de seguros, como ya se dijo atrás, de alta calidad, sobre todos aquellos riesgos que son asegurables en el mercado. El segundo elemento fundamental de la financiación, aparte de un contrato de concesión bien hecho, que se pueda financiar, es el aporte patrimonial a los proyectos. Nosotros consideramos que el país ha tenido una visión equivocada de que el hecho de que una firma pueda aportarle a un proyecto depende del patrimonio de la firma y no de los recursos que se comprometa a invertir en un proyecto específico. Aquí se propone y apoya lo que se está haciendo en la cuarta generación, que tiene que haber un aporte de capital de por lo menos el 25% por parte de los concesionarios. Eso es fundamental. Esto es lo que los anglosajones llaman tener skin in the game, o exposición en la piel, no sé cómo se traduce eso, porque si uno no tiene un capital invertido fuerte, y esto es verdad no solo aquí, es cierto también en los comisionistas de valores y en todas partes, si no se pone el cuero, si no se está exponiendo, no hay incentivos apropiados para construir, mantener bien y que no se corran riesgos excesivos ni en esta ni en ninguna otra actividad. De manera que nos parece que ese es un punto absolutamente central. El siguiente tema, el del financiamiento bancario, quiero explicar un poquito más a lo que llegamos a la conclusión. Y en esto nos apoyamos en un estudio excelente que nos hicieron los de Business Partnership para la Comisión. Realmente es sorprendente la manera como los bancos
han financiado volúmenes grandísimos hasta ahora de participación privada en la infraestructura de transporte. Pero lo han hecho sobre contratos donde estaban muy garantizados, donde realmente el concesionario estaba corriendo muy pocos riesgos y donde de esa manera pues es relativamente fácil financiar con recursos bancarios. Esto va a cambiar un poco, primero porque el concesionario va a estar corriendo más riesgos, segundo porque los plazos tienen que ser más largos, tercero porque los volúmenes van a ser mucho mayores, y cuarto porque los bancos pueden afrontar cambios o en la situación de liquidez por el ciclo económico, o en la regulación por Basilea III, o mayor competencia por colocación de bonos de infraestructura o de otros bonos. Hoy día los bonos de los bancos son uno de los pocos bonos que se colocan en el mercado de valores. De otra parte, consideramos que en la primera etapa de los bonos de infraestructura, los bancos deben ser inversionistas muy importantes en esos bonos, en el desarrollo del propio mercado de valores. Tomando en cuenta todo eso, tenemos varias recomendaciones para garantizar que el sistema bancario siga poniendo volúmenes grandes y ojalá crecientes en este sector. Uno es cubrirlos un poco de riesgo de refinanciación. Y por eso es que se recomienda crear un mecanismo que le permita a los bancos vender créditos de largo plazo antes del vencimiento. La idea que se planteó aquí de que la Financiera de Desarrollo Nacional o entidades multilaterales puedan dar opciones de recompra a los bancos, digamos en el año séptimo, sobre préstamos que son de 14 o 15 años, de manera que los bancos puedan ofrecer periodos largos, pero tengan la posibilidad de liberar parte de su cartera después de que el proyecto está construido y funcionando. El otro mecanismo para eso es la titularización. Pero no solo eso, hemos considerado que puede haber complementos de crédito que la nueva Financiera de Desarrollo Nacional o un vehículo creado entre la Financiera de Desarrollo Nacional y una entidad multilateral como la CAF, como lo hemos conversado con la CAF, esto está ya relativamente avanzado en el análisis, pueda dar ese tipo de enhancement de crédito, además de ofrecer la recompra anticipada. Otros dos puntos importantes: los certificados y los bonos deben ser aceptados como garantía admisible para que los bancos puedan invertir cantidades importantes en esos bonos. Y es posiblemente necesario crear un fondo de liquidez para que tengan liquidez secundaria, porque es que necesitamos que al principio, por lo menos, los bancos sean inversionistas importantes en los bonos. Paso al financiamiento del mercado de capitales. ¿Me quedan un par de minuticos? Bueno. Aquí el reto es muy grande, porque realmente el país tiene muy poca experiencia con los bonos de infraestructura. Y este tema lo ha estado trabajando el gobierno con el Banco Mundial y nosotros también estuvimos mirándolo en detalle. En general estamos muy de acuerdo con lo que está pensando el gobierno y el Banco Mundial, de manera que yo no voy a repetir muchas de las cosas que ellos ya han avanzado. Solo voy a decir algunas cosas adicionales que la Comisión piensa que es importante. De una parte, pensamos que cuando hay emisión de bonos, el contrato de emisión de bonos o el contrato de concesión debe señalar que los aportes que se harán de los certificados en el futuro vayan a un patrimonio autónomo donde los inversionistas en bonos tengan un carácter senior, sean los primeros que se paguen. Segundo, que como habrá algunos riesgos que el concesionario tiene, a pesar de que tome seguros importantes, no es necesario que todos los riesgos del concesionario se le pase a los inversionistas de bonos, y consideramos que los contratos de emisión de bonos deben pedirle al concesionario que ponga en un patrimonio autónomo unas sumas adicionales para cubrir parte de esos riesgos, para que por lo menos en una primera etapa no le pasemos tantos riesgos a los inversionistas que no se puedan colocar los bonos. Asimismo, piensa la Comisión que es muy importante que el gobierno promueva activamente la participación de los fondos de pensiones. Y aquí está Santiago para tocar ese tema. Yo solo voy a mencionar dos cosas. A diferencia de los bancos que han desarrollado una gran capacidad de análisis de riesgo de proyectos de infraestructura de transporte, nos parece que los fondos de pensiones no lo han hecho todavía.
y nos parece fundamental que lo hagan, que creen, ojalá conjuntamente, una capacidad técnica para hacer esto, como lo hicieron en Perú. Esa fue la manera como en Perú finalmente entraron los fondos de pensiones. Pero para facilitarle la vida a los fondos de pensiones nos parece necesario que el gobierno permita cargar los costos de ese trabajo y del due diligence a los rendimientos del fondo, y que no vayan contra el capital de las administradoras de los fondos de pensiones. Son dos elementos que nos parecen muy centrales, además de lo demás, del resto que hemos dicho, que llevaría a que estos bonos sean bonos con un rating bastante alto en el mercado y que por tanto la regulación le permita a los fondos de pensiones adquirirlos en cuantías importantes. Yo con eso termino, pero quiero decir que si bien es cierto lo que decía hace un momento Juan Martín, que hay con qué, el hecho de que haya recursos no quiere decir que sea fácil movilizarlos. Y depende de la calidad de los proyectos, de la calidad de los contratos de concesión y de la manera como diseñemos estos mecanismos financieros, que en efecto podamos movilizar estos recursos para hacer estas inversiones de esta magnitud. Muchas gracias.